Durante el siglo VI a.C., los hombres de Atenas se reunían para poder deliberar las cuestiones del pueblo, dando así origen a la primera democracia. Etimológicamente, la palabra democracia significa poder del pueblo o poder que emana del pueblo. Esta es una forma de organización o un modelo político en donde una sociedad se organiza y puede escoger a sus representantes y además ser partícipe de las decisiones que se tomen. La democracia tiene su origen en la polis de Atenas, Grecia. Este fue un largo proceso, ya que antes habían utilizado otras formas de gobierno, como lo son la monarquía, la aristocracia y la plutocracia. Todas estas formas de gobierno, aunque en parte se habían funcionado, tenían un punto en común, y era que la ciudadanía exigía más participación por parte de ellos. Como todo modelo político, tenía sus errores. Aunque los hombres participaban, se excluía a las mujeres, a los extranjeros y a los esclavos. Todo esto generó muchos eventos que nos llevaron a lo que hoy conocemos como la democracia moderna. Esta democracia tiene una característica distintiva, y es que existe una estructura institucional y administrativa pública por parte del Estado, algo que en la antigüedad no existía, que ahora considerándose la democracia como la forma de gobierno más legítima y la que a nivel mundial más... El Salvador, democracia o dictadura. La dictadura ocurrida en El Salvador, ejercida por el general Maximiliano Hernández Martínez en 1932, periodo donde fueron asesinados unos 30.000 campesinos que contradijeron su gobierno. Sus políticas eran apegadas a creencias teosóficas y masónicas. Llegó a la presidencia por medio de un fraude electoral y colocaba en el gobierno militares que gobernaban con represión, desapariciones y, lo peor, con asesinatos, que no permitían la democracia en El Salvador. La democracia en El Salvador se afirma que inició con la presidencia de Napoleón Duarte. Se enfrentó duramente a la guerrilla y en 1987 sostuvo una entrevista con esta, que llevó a los acuerdos de paz. Desde ese momento se empezaron a apreciar los gobiernos democráticos en el país, pero lastimosamente con el pasar del tiempo se fue deteriorando, a tal grado que unos afirman que la democracia en el país se mira solo a la hora de cometer el sufragio. Yo hablaré sobre la dictadura. La dictadura es un sistema de gobiernos o régimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. El dictador no permite la oposición ni a sus acciones o ideas. Tiene poder y autoridad absolutos. Se trata de un régimen democrático y antidemocrático y autocrático, donde no existe la participación del pueblo. La evidencia más temprana de la dictadura surgió en la antigüedad, cuando Roma estaba en crisis. Se llamaba a un dictador para tomar el poder y hacer que el gobierno volviese a la normalidad. El periodo no podía ser superior a 6 meses. Durante la época del Imperio Romano también hubo titanías, cuando el rey oprimía a sus súbditos. Como un buen ejemplo, podemos poner a Hitler. Adolfo Hitler fue un político militar y dictador alemán de origen austrohúngaro. Fue canciller imperial desde 1933 y fue líder de Alemania en 1934. Otro buen ejemplo puede ser Maximiliano Hernández Martínez. Fue un militar, dictador y presidente de El Salvador, cargo al que accedió tras un golpe de Estado. Buenas tardes. Gracias, licenciado Jacobo Ibarra, por haber aceptado la invitación a nuestra entrevista. Mi nombre es Susana Alvarado y soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Y queríamos hacerle algunas preguntas sobre la democracia y la dictadura en nuestro país. Sí, sí. Okay. Un gusto. Buenas tardes. Yes. Igual un gusto, licenciado. Buenas tardes. Pues mi nombre es David Alejandro Corrado Martínez e igual estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica y pues vamos a dar por empezada esta entrevista. Iniciando ahora con las preguntas. Nosotros realizando un breve recorrido en la historia de El Salvador, principalmente haciendo hincapié en aquellos sumamente influyentes para los salvadoreños desde el siglo XX. Quisiera preguntarle a usted, licenciado, ¿qué piensa usted sobre la dictadura militar ocurrida en El Salvador entre los
años 1931 y 1944, durante el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez. Bueno, dictadura especialmente dura. ¿Recuerdan el levantamiento? Fue el levantamiento campesino en 1932 y fue el general Maximiliano Hernández Martínez quien detuvo, masacró prácticamente a los campesinos del país para detener ese levantamiento, pero también durante esta dictadura hizo, entre otras cosas, acción en beneficio del país. Por ejemplo, creó el Banco Central de Reserva de El Salvador para estabilizar el valor del colón. Fue el único presidente que se dio a hacerle frente a los acreedores internacionales diciendo: aquí no vamos a pagar, ya no vamos a pagar más la deuda, sino los intereses. Dicho y eso, no se pagó deuda por un tiempo y se negoció capital, puro capital, y los intereses se fueron pagando mucho después. Por ejemplo, eso se terminó pagando hasta como 1960. Es decir, sí tuvo sus cosas buenas para el país. Hay de cada grupo que se quiera mirar, porque también durante esa dictadura la delincuencia no era tan alta como en el tiempo que estamos viviendo ahora. Ok, gracias. Tomando en cuenta eso, ¿usted creería que actualmente se podría generar una dictadura en nuestro país? Es posible de que en el país se pueda dar una dictadura porque la incidencia es tentador. También por el hecho de que la persona se puede ver tentada también en mantener un nivel de vida alto, es decir, sustrayendo fondos públicos para beneficio propio. Claro ejemplo de eso podemos ver la situación en Nicaragua, que el presidente Daniel Ortega no se reelige, pero eso es una dictadura disfrazada con una elección democrática. Se supone que siempre sale a competir por votos, pero una contienda a las elecciones, es decir, la tentación del poder de retener el poder se puede dar, que puede llegar una persona y querer mantenerse y agarrar el poder solo para sí. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es ¿cuáles son las causas, usted piensa cuáles son las causas que llevan a un mandatario a generar dictadura por su propia cuenta? Pues como le decía anteriormente, el poder doblegar y hacer lo que él quiera porque tiene el poder del Estado para hacer sus sus proyectos personales, el motivo económico. Si uno el poder para sí mismo, que no lo deje o no fiscalice el uso de los recursos, enriquecer el patrimonio propio. Para mí esas son las dos causales que pueden dar a pie que una persona un presidente. Y a su parecer, las consecuencias de que esa persona actuara así, ¿cuáles podrían ser? Pues, digamos, el poco desarrollo, pongamos ejemplo África, donde hay dictaduras, poco desarrollo social, pueden haber que generen conflictos, puede haber habilidad política, puede haber inestabilidad social, problemas económicos para ejemplo de Venezuela, es tan fuerte la dictadura y la corrupción que no permite que
acción social concreta para sacar adelante y depender mucho de lo que es de la fuerza bruta se controla la situación, es decir, la dictadura se apoya de las fuerzas armado del Estado para controlar y mantener a la población. Ok. Como usted había mencionado sobre lo del presidente de Nicaragua que disfraza su dictadura, por decirlo así, con una cara de elecciones democráticas, queríamos preguntarle a usted qué piensa usted sobre esos gobiernos donde prácticamente hay democracia, pero aún donde hay democracia puede existir dictadura. Sí, como te decía, al momento de presentarse a elecciones puede decir, soy un presidente que va a actuar por bien de la población, que aquí, que allá, la propaganda. Pero ya una vez dentro del poder, yo soy el único que puede mantener a flote el país, soy el único que puede sacar adelante, entonces voy a hacer del poder legislativo, de las leyes. Yo voy a imponer mi ley. Yo sé lo que es bueno y lo que no es malo. Entonces, una vez alcanzado el poder, esa persona ya ha ganado la confianza de la gente y teniendo el control de policía, ejército, y en dado caso que exista civil, puede ya instaurar un totalitarismo, luego ya decantar en una dictadura. Muy bien. Y por último, terminando con este tema de la dictadura, ¿cómo cree que se puede frenar la dictadura pero sin que como consecuencia existan guerras o que se afecte la economía del país? Es muy porque si vamos a ver lo que es dictadura, vamos a ver que siempre va a haber un enfrentamiento civil frente a las fuerzas armadas que protegen al dictador. Entonces va a haber un punto de inflexión en que va a desencadenar en una guerra civil o puede llegar hasta un golpe de Estado. Uh-huh. Económicamente igual, vemos el caso de Venezuela. La comunidad internacional lo que ha hecho es bloquear a Venezuela, es decir, poniéndole sanciones económicas, bloqueos. Uh-huh. El año pasado bloqueo marítimo o un bloqueo aéreo, no me recuerdo. Entonces esas son cuestiones que van a afectar la economía interna del país. Si usted se ha dado cuenta, recuerda, en Estados Unidos se han congelado los activos de Venezuela, una filial de la empresa petrolera nacional de Venezuela. Entonces ya eso afecta la economía interna. Es muy difícil de que para quitar un dictador no decanta una guerra civil o a entorpecer la economía. Muy bien, ahora ya cambiando al lado de la democracia, quisiéramos empezar con la primera pregunta. ¿Cree usted que en algún momento de la historia de El Salvador ha existido democracia verdadera? Pues aquí podríamos decir que la primera elección democrática es con la elección del presidente José Napoleón Duarte. Si vemos un antecedente antes de esa elección, están todas las dictaduras militares que hubo en el país. Entonces ya fue la primera elección democrática que se realizó y de la que llega un presidente civil al poder. Sí. Y toda esa democracia, ¿cómo ha influido en nuestro país posterior a los acuerdos de paz? Sí. Acuerdos de paz reformaron lo que era el Consejo Nacional de Elecciones, ahora el Tribunal Supremo Electoral,
lo despartidiza prácticamente, le da más competencia dentro del proceso electoral, crea garantías y igual un paso fundamental a consolidar la democracia en el país, porque todavía tenía vicios de lo que eran las dictaduras. Se tuvieron que se creó una nueva constitución en 1983 para tratar de darle una mejor institucionalidad al país. Y esa institucionalidad es lo que viene a proteger lo que es la democracia. Y si se da cuenta, en la Constitución hay la alternabilidad de la presidencia, es decir, que no un solo partido tiene que tener partidos, sino que también está el sistema pluripartidista, que se reconoce los partidos políticos, sino uno solo, que dice lo que es el pluralismo político. Gracias. Ok, licenciado, basándonos en la historia de las leyes de nuestro país, ¿considera que la actuación del presidente Bukele el pasado 9 de febrero podría poner en peligro la democracia que hemos alcanzado hasta ahora? Totalmente. El presidente se abocó a una facultad que tiene ministros en la Constitución de la Asamblea, pero tampoco se cumplían los supuestos que establece la Constitución para que se convoque a la Asamblea Legislativa. Es decir, el órgano ejecutivo transgredió facultades legislativas. Y el uso de las Fuerzas Armadas para protección del presidente, pero totalmente fue una toma de de parte del órgano ejecutivo al órgano legislativo, policía, ejército, en dado caso que exista civil, puede ya instaurar totalitarista, luego ya decantar en una dictadura. Muy bien. Y por último, terminando con este tema de la dictadura, ¿cómo cree que se puede frenar la dictadura, pero sin que como consecuencia existan guerras o que se afecte la economía del país? Es muy porque si vamos a ver lo que es dictadura, vamos a ver que siempre va a haber un enfrentamiento civil frente a las Fuerzas Armadas que protegen al dictador. Entonces va a haber un punto de inflexión en el que va a desencadenar en una guerra civil o puede llegar hasta un golpe de Estado. Económicamente igual, vemos el caso de Venezuela. La comunidad internacional lo que ha hecho es bloquear a Venezuela, es decir, poniéndole sanciones económicas, bloqueos. El año pasado bloqueo marítimo o un bloqueo aéreo, no me recuerdo. Entonces esas son cuestiones que van a afectar la economía interna del país. Si usted se ha dado cuenta, recuerda, en Estados Unidos se han congelado los activos de Venezuela, una filial de la empresa petrolera nacional de Venezuela. Entonces ya eso afecta la economía interna. Es muy difícil de que para quitar un dictador no decanta a una guerra civil o a entorpecer la economía. Muy bien, ahora ya cambiando al lado de la democracia, quisiéramos empezar con la primera pregunta. ¿Cree usted que en algún momento de la historia de El Salvador ha existido democracia verdadera? Pues aquí podríamos decir que la primera elección democrática es con la elección del presidente José Napoleón Duarte. Si vemos el antecedente antes de esa elección, están todas las dictaduras militares que hubo en el país. Entonces ya fue la primera elección democrática que se realizó y de la que llega un presidente civil al poder. Sí. Y toda esa democracia,
cómo ha influido en nuestro país posterior a los acuerdos de paz. Sí, acuerdos de paz reformaron lo que era el Consejo Nacional de Elecciones, ahora Tribunal Supremo Electoral, lo despartidiza prácticamente, le da más competencia dentro del proceso electoral, crea garantías y igual fue un paso fundamental a consolidar la democracia en el país, porque todavía se tenía vicios de lo que eran las dictaduras. Se tuvieron que se creó una nueva constitución en 1983 para tratar de darle una mejor institucionalidad al país, y esa institucionalidad es lo que viene a proteger lo que es la democracia. Y si se da cuenta, en la constitución hay esta la alternabilidad de la presidencia, es decir, que no un solo partido tiene que tener partidos, sino que también está el sistema pluripartidista, que se reconoce los partidos políticos, sino uno solo, que dice lo que es el pluralismo político. Gracias. Ok, licenciado, basándonos en la historia de las leyes de nuestro país, ¿considera que la actuación del presidente Bukele el pasado 9 de febrero podría poner en peligro la democracia que hemos alcanzado hasta ahora? Totalmente. El presidente se abocó a una facultad que tiene ministros en la Constitución de la Asamblea, pero tampoco se cumplían los supuestos que establece la Constitución para que convoque a la Asamblea Legislativa. Es decir, el órgano ejecutivo transgredió facultades legislativas. Y el uso de las Fuerzas Armadas para protección del presidente, pero totalmente fue una toma de parte del órgano ejecutivo al órgano legislativo, perdón. No se vio ni siquiera durante la legislativa la demanda de inconstitucionalidad de la convocación de la convocatoria de la Asamblea Legislativa, le ordenó que se abstenga de usar a la policía y a la Fuerza Armada para intimidar la Asamblea y evitar así que los diputados voten o aprueben por miedo a que les pueda pasar algo a ellos o a su familia. También dijo la sala que corrió a peligro lo que era la institucionalidad del país, debilitaba la institucionalidad del país. También podría llegar a romper lo que era el sistema político, el sistema político, es decir, ¿cómo le podría decir? La pluralidad de los partidos, porque sería también a un paso de quitarla, de desmoronar la democracia y caer a un autoritarismo que después podría llegar a ser una dictadura. La ley, en latín, lex legis, es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente. Según el jurista panameño César Quintero, la ley es una norma jurídica por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite, a la cual todos deben obediencia. Para mí, la ley es una norma de carácter escrita diseñada para mantener un orden en la sociedad y brindar seguridad a las personas de la misma. Hay dos formas de manifestar la ley oral y la ley escrita. La ley oral, como la más antigua, que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios con la ley del más fuerte. La ley escrita, por otra parte, con el Código Hammurabi, el cual es uno de los primeros conjuntos de leyes encontrados. La Edad Media da su inicio en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el cual se dan a conocer dos formas nuevas de manifestar la ley de la Iglesia y la ley pagana o la ley de los vikingos.
La ley de la iglesia decía que solamente miembros de la iglesia podían juzgar a las personas como una especie de mandato de Dios. Y en la ley de los vikingos establecía que hombres y mujeres libres de las aldeas debían tener un juicio justo, en el cual se llegara a un consenso unánime presentando las pruebas respectivas para decir si el acusado era culpable o inocente. Los vikingos hacen su primera aparición en Inglaterra en el 793 con el ataque a un monasterio inglés y deciden asentarse en Inglaterra en el 497 con Eric Hacha Sangrienta, en el cual empiezan a tener una gran influencia en el mundo de Inglaterra, Francia y los respectivos reinos consiguientes. Los reyes de Inglaterra empiezan a abandonar la idea de una ley divina y empiezan a tomar como ejemplo la ley de los vikingos, haciendo así juicios para sus ciudadanos acusados, en el cual establecían que se debían presentar las pruebas respectivas en contra del acusado, llegando a una decisión justa para el hombre o la mujer que había sido acusado. Eso es todo por mi parte. Con ustedes, Paola Guerrero. A continuación hablaremos sobre la democracia en El Salvador y su diferencia con los demás países. Cuando hablamos de democracia, hablamos sobre el poder que tiene el pueblo en la toma de decisiones políticas. La democracia empezó a partir del 16 de enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz. Cuando hablamos de democracia, hablamos de historia y gobernantes. Podemos empezar con el presidente Tony Saca, que disminuyó el índice de homicidios con la toma de mano dura que él impuso. El presidente Mauricio Funes, junto a su esposa, que fundaron Ciudad Mujer para ayudar a todas aquellas mujeres que no tenían los suficientes recursos. Y tenemos también al presidente Sánchez Serén, con el aumento al salario mínimo. En la actualidad tenemos el gobierno del presidente Nayib Bukele con sus nuevas propuestas e ideologías. Hago énfasis en esto porque de la historia de un país nacen sus nuevas formas de gobierno. Al compararlo con otros países como lo son España, Gran Bretaña y el Reino Unido, que estos tienen un sistema político monárquico, ya que el poder está en manos de un rey o una reina. A diferencia de otros países como lo son Corea del Norte, Cuba y China, estos todavía viven bajo un sistema dictador, ya que sus gobernantes no hacen valer ni respetar sus derechos. Por esto y más razones es que El Salvador es único debido a que su democracia es representativa, ya que el pueblo tiene el poder de escoger a su gobernante y el derecho a ejercer su voto. Y a pesar de las diferentes formas de gobierno que hemos tenido, el pueblo siempre va de la mano con el gobierno. El término de la democracia aparentemente es más sencillo de aplicar y de entender, pero en realidad es más complejo. Por lo general, podemos decir que el sistema democrático de un país es igual que su proceso electoral. Bajo esta perspectiva, el voto es la clave del sistema democrático. El voto es un derecho que todos tenemos de nacimiento, donde no hace discriminación social o de sexo. El voto se utiliza para elegir a los miembros del gobierno u otro cargo público. Un ejemplo de ello es el 3 de febrero del 2019, cuando el pueblo salvadoreño decidió salir a ejercer el voto para elegir a su próximo representante, eligiendo al presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele.